fácil porque algunos niños todavía no entienden que la cultura no es solo mover los pies y ponerse un traje. La cultura representa muchas cosas. Simboliza respeto, ¿sí? Mantener con las costumbres, representa ética, representa amor por la tradición, disciplina. Entonces, la idea es que poco a poco vayamos adquiriendo todas esas cosas que hacen parte de lo tradicional de un pueblo, de lo que nos representa a ustedes como comunidad quichua. Y se han caracterizado siempre por ser un ejemplo para las comunidades indígenas en el departamento y en especial en la ciudad. Y ustedes se han dado cuenta cuando vamos a los encuentros que la comunidad quichua es una comunidad organizada, muy bonita, muy pulcra en su vestimenta. Los felicito porque como siempre muestran una imagen espectacular, hermosa de la cultura. Y ese es el objetivo siempre, ¿cierto, Taita? Que la gente pública del departamento de Colombia conozca de esta cultura, conozca de las tradiciones del pueblo quichua. Y pues, como dije al inicio, para nosotros como Academia Baile es un honor poder ser parte de ustedes, poder ser parte de la familia, acompañarnos y de nuestra parte, nuestro mayor esfuerzo, si seguimos con el proceso, continuar aportándoles para que cada vez nuestros niños y niñas se vean más profesionales en el escenario. Utilizar la frase de nuestra lengua. Quisiera que repitan esta frase. Yupaychani. Yupaychani mashi. Yachachi mashi. Yukanchita hatarichi. Mashi. Unatuta. Ikita. Ninanda yupaychachi. Un fuerte aplauso. Bueno, niños, creo que yo ya me quedé sin palabras, pero tal vez pueda agregar algo más. Gracias por permitir ser su taita. Por permitir ser su taita, porque a ese esfuerzo no solamente se suman ustedes, sino que también yo estoy metido ahí. A eso se suma también Taita Roni, y a eso se ha sumado grandemente las mamitas y los papitos, porque si ellos no le otorgaran el tiempo a ustedes, es difícil para nosotros hacer el ejercicio que hemos venido realizando. ¿Bien? Bien, niños, esta noche tengo una sorpresa. Siempre aparecen las sorpresas. Bien. ¿Cuántos de ustedes han estado trabajando el año anterior en el tema de la lengua materna? Levanten la mano, los que han estado en clase. ¿Cuántos? No, tranquilo, levanten los que han estado, los que han escuchado la clase que yo he dictado. ¿Listo? Levántenlo para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los que no estuvieron aquí. Bien. Con los que estuvieron, yo necesito que esta noche exista dos cosas distintas para dar el honor al sexo femenino y también al sexo masculino. Entonces, yo quiero que me diga el número 17 en quichua. Niñas, niños no. Niñas. No hay niñas. El número 17 en quichua. Vayan recordando. Número 17. El número 17. ¿Quién se acerca? Una niña. ¿Saray no vino? Vaya.
Listo, esa no vale. Ahora voy con los niños, los jales, guaguas, con los guaguas. Alguien que me diga, ¿cómo saluda usted a su mamá cuando llega a la casa como quichua? Niños, los niños. ¿Cómo saluda usted como quichua cuando llega a la casa? Los niños. Y para las niñas, entonces vamos al número 24, pero me voy a quedar en el 17. Quiero el 24, pero con las niñas. Número 24 de quichua con las niñas. Y a los niños, ¿cómo se dice cuando uno llega a la casa de la mamá quichua? ¡Agua! ¿Qué más? Listo. Aquí ya tenemos un líder. 24 en quichua. 24 en quichua. 24. ¿Qué es que 24 tiene ¿Listo? ¿Sí lo tienen? 24 en quichua. Los niños. ¡Au! Listo. Con las niñas, de 1 al 10, un número. Por aquí, niña, de 1 al 10. ¡Au! Niña. En quichua, no, de 1 al 10 en quichua. Venga para acá. Siempre pensé todo el tiempo en ti. Yes. Perfecto. Y Chamigán. Bien, muy bien. Perfecto. Bien, esto representa esta noche como esa jovencita que en los años venideros va a liderar. ¿Listo? Así que vienen retos, Saray. Perfecto, muy bien. Vamos a dar un fuerte aplauso, niños, a ellos. ¿Saben? Vamos a darle un fuerte aplauso a este niño. Venga por acá, una fotito. Una foto. Dame. Foto, maestro. Entonces, niños, miren, antes de que ustedes echen fuera a eso, permítanme hacer algo maravilloso para que ustedes recuerden. El pueblo quichua tenemos principios importantes y ese principio es el principio espiritual, el principio de la vida socioeconómica y la vida cultural. Bien, niños, entonces, sin abandonar esos principios, a nosotros nos ha ido bien. Pero si nosotros abandonamos algunos de estos pilares, está cierto de que van a existir rupturas en la vida. Nosotros como padres cuidamos, pero ustedes son los que necesitan absorber eso. Entonces, permítanme realizar una oración, agradecer a Dios por la vida de ustedes y, por supuesto, los procesos que hemos podido llevar hasta este momento. ¿Listo, vamos? Vamos a orar. Suma kausaita yukanchima kara pachakaman ikimpa nyaupapi katunda pagininchi ninanda rikumunchi
campa a favor, Nyukanchita, Wakaichimushkamanda, Nyukanchipa, Kausaita, Nyambi, Churamushkamanda. Wawakuna pa Kausaita, Viñaiki, Wakaichishpa, Ripangi, Suma, Pachacama. Sinazata, Nyukanchi, Rupukuna pa Kausaitapa, Nyambi, Wakaichishpa, Yuyaita Karashpa, Katimungi, Suma, Pachacama. Soberano Dios, queremos darte gracias en esta noche. Queremos agradecerte a ti porque tú nos has guardado desde que se ha iniciado el proceso de formación hasta poder culminar. Gracias porque cada niño en este proceso ha aprendido y te ruego que cada uno de estos niños derrame su espíritu para que cada vez ellos puedan madurar y sean formadores en el futuro. Queremos darte gracias en esta noche y queremos darte un fuerte aplauso. Vamos a darle un fuerte aplauso. Muchas gracias, niños. Dios les bendiga, guagua. Para usted baje. El banco de los bichos, ¿qué falta? ¿Quién falta, las niñas? Diga, ¡chicha! ¿Qué pasó?